Saludos, en esta ocasión le estaremos hablando de un tema sumamente importante para entender todo lo que ocurre en la cavidad oral. Vamos a hablar de la saliva y de un segundo tema, las biopelículas orales. En este caso diremos que la saliva es un líquido relativamente viscoso que baña toda la superficie de la cavidad oral, a excepción del surco gingival. Esta saliva está presente en toda la boca y está producida por tres grandes glándulas salivales mayores, como son dos parótidas, dos glándulas sublinguales, dos glándulas submaxilares y varias glándulas menores. Estas glándulas mayores van a ser las protagonistas de la producción del 93% de la saliva que se produce en la boca, y el 7% restante de la saliva producida es por las glándulas menores. Cuando hablamos de esta secreción de saliva, vamos a decir que cuando se suma la cantidad completa de saliva producida, se puede llamar que es la saliva total, que no es más que la mezcla compleja procedente de todas las glándulas. Y es interesante decir que cuando se genera esta saliva, esa saliva es estéril. Cuando se produce en las glándulas es estéril, pero cuando llega a la cavidad oral, que se pone en contacto con todas las bacterias que viven con las secreciones nasales que provienen de los senos paranasales, con los restos alimentarios, se va convirtiendo en una saliva mixta. También es importante decir que generalmente hay una cantidad segregada de saliva de aproximadamente de 500 a 700 cc, incluso puede aumentar a 1500 mililitros, siendo el promedio medio presente en la boca de 1.1 mililitro de saliva. Cuando hablamos de esta producción de saliva, vamos a encontrar que está controlada por el sistema nervioso autónomo y puede variar dependiendo a diversos estímulos. Puede variar dependiendo al grado de hidratación de una persona, del tamaño de las glándulas, del estado emocional, la actividad física, la edad, entre otros. Tenemos también que esta saliva es sumamente importante su presencia en la boca, y tenemos que esta saliva va a alcanzar un pico más alto en la tarde y un mínimo durante el descanso nocturno. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta para mantener nuestra salud de la manera adecuada. Cuando hablamos de esta saliva, puede por diferentes factores también puede variar su producción, y tenemos un nombre específico para cada situación. Cuando una persona tiene disminución en la producción de la saliva, se llama hiposalivación o hipoxialia. Esto siempre hay que tenerlo presente para enfrentar esa situación y evitar problemas mayúsculos en un futuro. Al contrario, cuando una persona produce una cantidad excesiva de saliva, se denomina cialorrea, y el síntoma más difícil y más negativo para la salud bucodental es cuando hay una deficiencia en la producción de saliva, que se llama xerostomía o síndrome de boca seca. Cuando hay una producción deficiente de esta saliva, puede conllevar a problemas generales de la boca, incluyendo la aparición de caries a nivel de cuello. Aparte de lo negativo que es para un paciente al no poder hablar de la manera adecuada, no poder tragar, no poder alimentarse, y aparte de todas las úlceras y llagas posibles que puede
presentar en su boca. Cuando continuamos hablando de la saliva, vamos a ver que esta saliva está compuesta principalmente por un 99% de agua y se van a encontrar diluidos compuestos inorgánicos y orgánicos que van a hacer unas funciones específicas en esta saliva y que generalmente vamos a encontrar que esta saliva va a tener un pH que va a oscilar entre 6.5 y 7.5, habiendo una función muy importante que es el efecto tampón que va a tratar de mantener este pH en esta situación controlada para evitar problemas también mayores en esta cavidad oral, como lo veremos a continuación. Cuando hablamos de los compuestos inorgánicos, tenemos que darle una importancia extrema a los fosfatos, al calcio y a los fluoruros, porque van a ser, principalmente estos tres, van a ser de una vital importancia en el proceso de la remineralización. También vamos a ver que esos fosfatos, el origen principal son las glándulas parótidas y se van a encargar de precipitar las sales sobre las superficies dentarias, manteniendo fortalecidos este tejido dentario. Los fluoruros van a promover la formación de fluoroapatita y el calcio que procede de las glándulas submandibulares es una excelente solución remineralizante. Es decir, que la combinación de estos compuestos inorgánicos va a luchar para evitar la desmineralización de los dientes y mantenerlos siempre remineralizados, fuertes y sanos. Hay una guerra constante en esa boca y con esta saliva para mantener la salud dental de estas personas. Cuando hablamos de la composición de los compuestos orgánicos, vamos a encontrar principalmente la presencia de hidratos de carbono, fundamentalmente la glucosa, que van a provenir de la dieta diaria de la persona, también de la saliva y de los productos de desecho del microorganismo. Vamos a encontrar por segundo las proteínas y glucoproteínas, pequeños péptidos que provienen de la acción glandular y de las actividades metabólicas microbianas en el surco gingival de restos celulares y de alimentos. Y por último, vamos a encontrar también los lípidos, que son ácidos grasos libres, como el colesterol, la citina y fosfolípidos, que provienen de la acción glandular y de la autólisis de los microorganismos, del suero y de las células descamadas. Cuando comparamos la composición de la saliva, generalmente se le da más peso a la parte de los compuestos inorgánicos porque van a tener una acción preventiva mayor que los compuestos orgánicos. La saliva es vital su presencia en la boca cuando hay una disminución en su producción. Se puede entonces afectar seriamente la salud bucodental. Entonces vamos a ver que la saliva tiene funciones específicas muy importantes y la podemos resumir en tres grandes apartados. Primero mencionaremos que esta saliva va a tener una función digestiva y esto tiene que ver a que cuando hay una presencia del flujo salival, va a ser impulsada por el movimiento de la musculatura de la lengua, de las mejillas, de los labios y en el momento de la masticación. Cuando esto ocurre y hay alimentos en la boca, entonces lo que va a hacer es que va a ayudar a la formación de ese bolo alimenticio y claro está, va a ayudar a la deglución del mismo.
También tenemos que mencionar que la presencia de la saliva en contacto con la lengua va a ayudar al reconocimiento del sabor gracias a las papilas gustativas que se encuentran en la cara dorsal de la lengua. Es decir, que una combinación de estos dos elementos va a ayudar a apreciar el sabor de los alimentos. También tenemos una gran función que es la función protectora para mantener la integridad de la mucosa, y vamos a ver que hay muchos mecanismos que intervienen en esta función. Vamos a ver que quizás una de las principales funciones protectoras es mantener lubricada toda la mucosa interna de la cavidad oral para evitar su desecación y por lo tanto su ulceración y la penetración de agentes irritantes que puedan conllevar acciones negativas. También vamos a ver que entre las funciones protectoras de la saliva ayuda a la reparación tisular ante una lesión o úlcera, y se dice que en la boca, por el efecto de la saliva, es donde posiblemente más rápido se hace la cicatrización del tejido. También tenemos que ayuda bastante a la coagulación y también ayuda a evitar la penetración de microorganismos tras posibles erosiones. Es decir, que esta función protectora es sumamente importante. También, entre otra función protectora, tenemos como la acción antimicrobiana, porque esta saliva generalmente lo que va a tratar es que cuando lleguen a presencia de la boca, microorganismos transeúntes o temporales, se va a encargar de tratar de mantenerlo limpio, haciendo que se vayan hacia el estómago y no se queden acumuladas en la cavidad oral. También es importante mencionar que tiene una acción inmunitaria. En la saliva hay grandes cantidades de IgA secretora que va a ser producida por las glándulas salivales y va a tratar de mantener un efecto de defensa en la cavidad oral. En cuanto a la función relacionada con la aparición de enfermedades infecciosas, tenemos que quizás su función principal es la eliminación del azúcar. Va a tratar de, la presencia de la saliva va a tratar de disolver la presencia de estos azúcares en la boca antes de la deglución, y va a tratar de que el efecto negativo, principalmente de posible desmineralización y aparición de caries, sea minimizada. También es importante mencionar que hay un efecto que se llama capacidad tampón, que es mantener el pH salival de la manera adecuada. Cuando existe una elevación del pH salival, entonces se va a ocurrir lo que se llama que hay una alcalinización y va a estimular el desarrollo del sarro dental. Al contrario, cuando hay una disminución, entonces va a posiblemente aparecer una desmineralización del esmalte y en consecuencia la aparición de caries. Por eso esta capacidad tampón es tan importante para mantener controlada la salud general de esta cavidad oral. También tenemos que mencionar que hay una capacidad remineralizante y hay una regularización del proceso de mineralización, ya que generalmente cuando hay procesos incipientes de caries dental pueden ser remineralizadas, ya que cuando hay presencia de saliva con los componentes inorgánicos presentes en ella, disueltas en ella, van a cubrir
completamente la superficie de esmalte de ese diente y van a tratar de mantenerlos remineralizados. También es importante mencionar que la saliva va a ejercer una influencia sobre la microbiota oral presente y va a tratar de que mantener controlado la cantidad de microorganismos presentes en esta cavidad oral. También cuando hablamos de la saliva tiene una función muy importante en cuanto al diagnóstico de las enfermedades infecciosas. Está demostrada que a través de la saliva puede ser diagnosticado un sinnúmero de posibles afecciones, tales como los carcinomas del área bucofaríngea, el cáncer gástrico, la esclerosis sistémica, trastornos neurológicos y psiquiátricos. Incluso está demostrado que procesos víricos como el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, es posible ser determinado a través de esta saliva. Está demostrado que esta presencia de Helicobacter pylori también con la prueba de aliento y a través de la saliva ayuda también a ser detectado. Es posible también que cuando hablemos de esta saliva se pueden hacer diagnósticos de enfermedades parasitarias tales como protozoos, helmintos, de enfermedades fúngicas como la candidiasis, enfermedades bacterianas tales como caries, presencia de enfermedad periodontal, enfermedades víricas como SIDA, hepatitis A, B, C, sarampión, parotiditis, dengue, parvovirus, entre otras. Entonces, cuando hablamos en resumen de esta saliva, vamos a ver que esta saliva va a tener acciones sumamente importantes en todo lo que va a ser relacionado con la salud bucodental. Este tema es apasionante porque cuando conocemos de cerca la saliva, podemos apreciar su verdadera función. Incluso está demostrado que en los últimos tiempos es recomendable la indicación de chicles sin azúcar e endulzados con xilitol, porque al masticar estos chicles lo que va a hacer es que va a estimular las glándulas salivales para tener una mayor producción de saliva, con los efectos positivos que esto conlleva, y van a tratar de disminuir la presencia de caries. Ojo, no es un sustituto del cepillado dental, sino que se usa como un auxiliar para mantener la salud oral mejorada. Terminado este tema, vamos a continuar con un segundo tema muy relacionado a la saliva y va a ser la de biopelículas orales. Estas biopelículas orales, que puede llamarse de múltiples maneras, biofilm, biopartículas orales, placa alba, placa dental, es sumamente interesante conocerla. Es una situación que se va produciendo día a día y es la causante de las dos enfermedades más comunes que pueden afectar la cavidad oral, como es la presencia de caries y de las enfermedades de las encías. Entonces, cuando hablamos de biopelículas orales, vamos a ver que generalmente hay estudios de los ecosistemas que han demostrado
que la mayor parte de los microorganismos crecen en la naturaleza formando parte de biopelículas o biofilms. Esto significa que son comunidades de microorganismos unidos entre sí y a una superficie, organizados en una estructura dinámica y tridimensional, embebidos en una matriz de polímeros extracelulares que son producidos por ellos mismos. Es decir, que cuando hablamos de la biopelícula oral, vamos a ver que tiene un triple origen que vienen siendo la dieta, la presencia de la saliva y los residuos de los microorganismos que habitan en esta cavidad oral. Cuando hablamos de la boca, en la boca se da un fenómeno interesante. En la boca hay un ambiente cálido, húmedo, adecuado para el crecimiento de muchos microorganismos. Aparte de esto, que como es el inicio del tubo digestivo, del aparato digestivo, va a haber presencia de alimentos para estos microorganismos. Por lo tanto, se van a multiplicar de una manera muy fácil. Pero también tenemos otra característica que no se da en ninguna otra parte del cuerpo humano, y es la presencia de superficies no descamativas, que son los dientes, que van a permitir la colonización microbiana y facilitan el desarrollo de las biopelículas. ¿Qué ocurre con las biopelículas o biofilm? Que es una sustancia pegajosa que se va a adherir sobre la superficie del diente cada segundo, es decir, que usted puede higienizarse en un momento determinado y pasado un corto periodo de tiempo, y al pasar, por ejemplo, la lengua sobre la superficie del diente, va a sentir que ya no está tan suave como el momento de que usted termina de cepillarse. Esta sustancia o biofilm, que es pegajosa, en el momento de producción va a estar libre de bacterias, pero al ir pasando el tiempo, todas las bacterias presentes en la boca van a aprovechar esa sustancia pegajosa y se van a ir adhiriendo a ella. Entonces, para esto es importante ir mencionando características generales de esa biopelícula oral o biofilm que tanto dolores de cabeza puede provocar en el ser humano cuando no lo controlamos de la manera correcta. Decíamos hace un segundito que cuando tenemos una boca y nos fijamos en ella, posiblemente, como vemos en esta imagen, se puede ver a simple vista completamente limpia. Pero si acercamos y miramos más fijamente, vamos a ver que hay algo, una presencia casi imperceptible en la superficie de los dientes que va a conformar esa placa dental o biofilm. Y como dijimos anteriormente, va a tener triple origen. Un triple origen que va a ser de los residuos de esas bacterias, de la misma saliva y de los componentes de la dieta. Cuando continuamos hablando de la composición de esta placa dentobacteriana, vamos a ver que va a haber componentes de bacteria, de las proteínas humanas, de virus, de restos de comida, que se van a ir pegando a esa estructura pegajosa, y esa estructura pegajosa, a medida que va pasando el tiempo, va a ir aumentando de tamaño, de espesor, y va a iniciar con secuencias negativas como inflamación de las encías y posible caries si no es eliminado en un tiempo prudente. Entonces, cuando hablamos de esta placa dentobacteriana, vamos a ver que esta placa dentobacteriana va a tener diferentes fases. Va a iniciar principalmente con el estadio de la película adquirida, así es que inicia, es la primera etapa, que se desarrolla por ser una capa amorfa celular, prácticamente imperceptible, de
que se va a formar sobre la superficie de los dientes al poco tiempo de haberse higienizado. Cuando esta saliva va bañando el esmalte, va formando una capa sobre la superficie de ese esmalte, y sobre ella se van a ir agregando poquito a poquito presencia de bacterias. Cuando estamos hablando de esta presencia de esa bacteria en esa película adquirida, vamos a ver que poquito a poquito las células presentes en la boca, por efecto descamativo de las mucosas, por el movimiento de la lengua, por el movimiento de los músculos, entonces van a ir movilizándose y se van a ir adhiriendo, pegando sobre la superficie de esa película adquirida. Cuando va pasando de 0 horas a 4 horas aproximadamente, estas bacterias lo que van haciendo es que se van uniendo poquito a poquito y se va convirtiendo en lo que se llama colonización primaria. En esta colonización primaria se va a producir una adhesión irreversible y específica sobre los receptores de la placa adquirida, de la película adquirida, y hay unas moléculas que están sobre la superficie de las bacterias llamadas adhesinas, que van a ayudar a que se pegue fácil en esa placa pegajosa que es el biofilm. Cuando también va pasando el tiempo, van a también a existir algunas uniones entre las adhesinas bacterianas presentes y unos receptores ocultos llamados criptitopes, que van a ayudar entonces a colonizar más fácil cualquier superficie dental. Cuando hablamos que va pasando de 4 horas a 24 horas, esta placa bacteriana se caracteriza por ser todavía muy fina, y generalmente hay un metabolismo que predomina el aerobio, y la nutrición microbiana procede principalmente de las glucoproteínas salivales y de la dieta, e incluso puede provenir también del líquido gingival si hay una ligera presencia de inflamación de las encías. Estos colonizadores primarios principalmente pertenecen a la familia de los estreptococos, como por ejemplo el estreptococo del grupo Mitis, el sanguinis, el oralis, y se caracterizan porque todavía no hay un motivo de alarma. A medida que va pasando el tiempo, cuando esa zona donde ya ha ido siendo colonizada no es higienizada de la manera correcta, y puede pasar aproximadamente de 1 a 14 días, se va a convertir en lo que se llama colonización secundaria y también terciaria. En este momento, lo que ha predominado es generalmente la adhesión, es decir, la unión de la bacteria a una superficie, pero a partir de ese momento, lo que va a hacer es que si solamente existía una agregación de bacterias, es decir, bacterias que solamente eran de la misma familia, entonces va a existir ahora lo que se llama una coagregación, es decir, que van a venir bacterias que se fijan a otras que no están directamente relacionadas. Entonces, en este momento, la placa bacteriana va a aumentar de espesor. En las zonas más profundas se va a disminuir la presencia de oxígeno, y por lo tanto van a haber cambios cualitativos de los fenómenos, y esas bacterias que antes podían ser positivas para la boca,
entonces se podrían convertir entonces en, en presencias negativas por la producción de ácido que van a tener, y al estar en contacto por mucho tiempo con la superficie del esmalte, entonces podría comenzar a desmineralizar ese esmalte y comenzar con la aparición de la caries dental. Entonces, cuando hablamos de que esta placa bacteriana que ya ha estado presente en la boca y sigue aumentando el tiempo, va a llegar lo que se llama placa madura, es decir, que vamos a llegar al estadio de maduración, y eso ocurre generalmente después de 2 semanas. Entonces, aquí en este momento ya generalmente estas bacterias que vivían y hacían efectos positivos en la boca, entonces van a sufrir cambios fenotípicos para adaptarse a las nuevas condiciones, ya que no pueden respirar libremente y alimentarse como lo hacían anteriormente, y pueden entonces interactuar con otro tipo de bacterias y microorganismos negativos, y pueden entonces a comenzar a provocar problemas más serios. A medida que la placa va madurando, entonces se genera una matriz acelular, y esta matriz celular se va a ir aumentando de tamaño. Entonces, cuando se va dando este fenómeno, puede que esta placa dentobacteriana va aumentando de tamaño, puede aparecer un efecto, un fenómeno que se llama fenómeno de despegamiento. Este fenómeno de despegamiento puede ocurrir en cualquier etapa. Significa que al estar ya muy colonizada, muy grande en tamaño, esa placa bacteriana se puede despegar un tamaño considerable, un número considerable de bacterias, y pueden colonizar otra zona en la misma boca, y así de esa manera de un sitio puede ir pasando a otro sitio completamente diferente. Cuando pasa un tiempo variable, después de pasar un tiempo variable, esta placa madura puede llegar a mineralizarse. Recuerden que en la boca hay presencia de en la boca hay presencia de componentes inorgánicos, y estos componentes inorgánicos entonces lo que van a hacer es que van a producir esa mineralización, y se van a convertir en lo que se llama cálculo, tártaro o sarro. Cuando hablamos de que ya están formados ese cálculo, ese sarro y ese tártaro, ya no, por mejor que hagamos la técnica de cepillado, ya es prácticamente imposible eliminarlo. Ya es necesario visitar obligatoriamente al odontólogo para eliminar esto. Entonces, cuando esto ocurre, puede ser el inicio de una enfermedad que se llama enfermedad periodontal. Cuando hay una presencia de esa placa bacteriana, se va a alterar el equilibrio de los microorganismos presentes y de los tejidos del hospedador. Entonces va a comenzar a inflamar en primera etapa esta encía, y después va a comenzar una destrucción entonces de ese tejido periodontal. Entonces en este momento va a aparecer el estado de enfermedad. Esta presencia de placa bacteriana, cuando está en contacto por mucho tiempo en la superficie del diente, puede llegar a provocar una desmineralización en el esmalte dentario, que se podría convertir
en una caries dental y al contrario, si se queda acumulada por mucho tiempo en contacto con la superficie de las encías, van a comenzar a producirse dos fenómenos. Primero, uno que es una inflamación de la encía que se llama gingivitis, que se caracteriza por ser reversible, es decir, que se elimina la causante de ella, se puede revertir y sin dejar ninguna secuela, o al contrario, si se deja y se pierde la adhesión epitelial, es decir, la adhesión que tiene la encía con el esmalte dentario, entonces se puede convertir en lo que se llama una enfermedad periodontal, donde va a haber destrucción y ya es irreversible. Significa que va a comenzar a haber destrucción del tejido periodontal, el tejido de protección y de inserción de los dientes. Va a comenzar a haber entonces una recesión gengival, una posible aparición de bolsas periodontales, y si se deja por mucho tiempo puede llevar a aparecer lo que se llama una movilidad dentaria con la consecuente pérdida de ese tejido dentario.